El día de hoy quiero hablar de Eiichiro Oda, el mangaka de One Piece, un artista que si bien sus obras no son numerosas, sí que supo cómo crear uno de los que objetivamente es de los mejores mangas de la historia, una de las mejores historias del mundo, el anime y manga, uno de los mangas más mediáticos y todo un universo lleno de personajes con diseños increíbles y un estilo marcado, que te puede gustar o no, pero objetivamente se ha ido renovando y es increíble cómo se mantiene vigente hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, no soy ningún fan de One Piece, la verdad, pero hay que decirlo, la obra, para mí, y hablando del modo más objetivo, es el mejor o uno de los mejores mangas de la historia. Un poco largo, sí, pero ha logrado lo que pocos y cuenta su historia como aún menos otros lo hacen. Hay que decirlo tal cual, la unión de estos factores hacen que la obra sea única y que valga la pena ver el desarrollo de estos personajes. Algo que hay que aplaudir es la forma que tiene la obra de llegar a un nuevo público. Yo, por ejemplo, no había visto One Piece en mi vida y me vi One Piece Film Red del año pasado y me encantó. Vi quejas de fans de que no les gustaba, que no estaba a la altura y yo no dejaba de preguntarme por qué tantas quejas. Mi hermano, super fan de One Piece y que se ha visto la serie de cabo a rabo, también la disfrutó a pesar de saber que no es canon. La animación por parte de Toei y los personajes de Oda hicieron una de las mejores experiencias en el cine de mi no tan larga vida. O bueno, no tan larga vida. Oda tiene varias cualidades, pero si me lo preguntan me quedo con la de recordarlo todo. Es increíble cómo en una historia tan larga como lo es One Piece recuerda todo, absolutamente todo lo que dibuja y escribe lo recuerda, y si no lo recuerda él, se lo recuerdan de ser necesario. Yo no he visto a nadie en One Piece quejarse por incoherencias en la trama, y ese para mí es la mayor cualidad de Oda. El hecho de saber qué es lo que está haciendo, el autoconocimiento, profesionalismo y el respeto por su propia obra que posee. Así que hablemos un poco más de las obras que hicieron a One Piece lo que es hoy, e hicieron a Oda lo que es hoy. O mejor dicho, veamos el camino de rocas que ha labrado uno de los mejores mangakas de la historia. Veamos cómo es que Oda ha hecho que Oda sea Oda. Si tuviéramos que enlistar las obras en un listado, vaya, olviden eso. Bueno, tenemos el Wanted. Es un one shot de 1992 hecho por Oda en su último año de secundaria. Recordar que en Japón la secundaria abarca lo que en Latinoamérica, o bueno, en el continente americano en general me parece, por lo menos en México, abarca lo que es secundaria y preparatoria, o educación media superior. Es decir, pues la secundaria es secundaria y preparatoria. Son 6 años al igual que la primaria. ¿Ok? Muy bien. Pues Oda hizo este manga en el último año de su secundaria. En la edición, bueno, o para la edición número 44 de los premios Tezuka, ganando el segundo lugar y significando el inicio de la leyenda de Eiichiro Oda, tratando de un cazarrecompensas que busca un delincuente, en donde el fantasma de uno inquieta al otro, siendo una historia corta, pero atractiva, para unos buenos minutos de entretenimiento, sin duda. Continuando con las obras de Oda tenemos El regalo de Dios para el futuro de 1993, otro one shot tratando de un carterista, un educado carterista, claro que sí, que no puede cambiar su vida y dejar las cosas malas que hace habitualmente, así que Dios decide darle cuello, por decirlo de alguna forma, anotando el castigo en una libreta que cumple todo lo que se escribe ahí, especificando día y hora, tipo una Death Note, pero antes de que existiera Death Note, ¿ok? Pero Dios se equivoca en una letra y termina deseando o diciendo que desea que un meteorito golpee un centro comercial. Así que Dios decide regalarle la libreta al tipo como un regalito. Ajá, sí, claro, un buen regalito. Y pues le pasan muchas cosas al negativo. Me le pasan muchas cosas negativas pensando que todo es casualidad, pero cuando llega el previo a la caída del meteoro, Dios se aparece ante el protagonista y le dice que si desea ser perdonado necesitará ciertos requerimientos. O requerimientos. La siguiente obra de la que vamos a estar hablando es Iki Yako de 1994, un one shot publicado en la edición Spring Special de la Shonen Jump, reimpresa en el volumen recopilatorio de one shots llamado Wanted, así como las anteriores de hecho.
Esta se trata de un monje que es perseguido por un monstruo. Al llegar a un poblado mientras huye, los habitantes le piden que acabe con la amenaza que asusta humanos para entretenerse. Monsters, 1994. Más tarde, en octubre del mismo año, se estrenaría otro one shot, siendo canon en el universo de One Piece. Sus hechos siendo 400 años antes del inicio de One Piece. Este trata de un tipo llamado Ryuma que sin nada que comer ni dinero pide lluvia a una camarera de un restaurante, en donde se provoca un duelo por un contacto accidental. Ajá, no diré mucho. No quiero decir mucho más porque es corto y no quiero spoilear. Romance Down, versión 1 y 2 de 1996. En algún momento existió Gold Roger, el rey de los piratas. Cuando este hombre lleno de toda riqueza material muere ejecutado, o bueno, antes de morir ejecutado, dice que dejó su gran tesoro oculto en algún lugar del mar, en algún lugar del mundo, dando inicio a la gran era de los piratas. Años después aparece un joven llamado Monkey D. Luffy en una pequeña villa, deseando ser como Shanks el pelirrojo y poder formar parte de su tripulación. Ese joven, con el pasar del tiempo y todo lo demás que pasa, buscará convertirse en el nuevo rey de los piratas. Y este capítulo one shot que da inicio a One Piece tiene 3 versiones, siendo la tercera la definitiva. De hecho, la tercera fue publicada un año después que las primeras 2. Posterior a ello, y ya para finalizar con las obras que hasta ahora ha hecho Oda, o al menos las obras, digamos, no colaborativas, porque ha hecho algunas, ahorita lo toco. Posterior a Romance Down aparece One Piece, de 1997 hasta la actualidad, la obra insignia de Eiichiro Oda, una obra muy larga, pero que se siente como un avance en su estilo. También, durante la realización de One Piece, dibujó Cross Epoch junto a Akira Toriyama de Dragon Ball, Doctor Slump, etc. Y en 2011 dibujó One Piece por Toriko junto a Mitsutoshi Shimabukuro, mangaka de Toriko. One Piece es una obra que ha ido creciendo con Oda en edad y calidad, siendo un fenómeno mundial con una base de fans sólida y una de las más sólidas de la historia, siendo ya cultura de este mundo y con un live action recién estrenado que ha roto el internet dando cátedra de cómo se tienen que hacer las adaptaciones live action, con supervisión del creador de la obra, el mero mero, pero eso es tema para otro video. En resumen, Eiichiro Oda es uno de los mejores mangakas de la historia, habiendo dibujado pocas obras y la mayoría son cortas, y con la otra se ha echado 20 años, más de 20 años. Pero el punto aquí es que hasta ahora se ha consolidado como uno de los mejores mangakas de la historia, y a ver cómo finaliza One Piece, y es entonces cuando podremos dar un veredicto final. One Piece es una muy buena obra y su creador es el One Piece del manga.